Seguimos avanzando aquí en el mundo ahora de France 24. Les estamos trayendo, como todos los días, las noticias internacionales más importantes del momento, así que vamos con ellas. Marco Rubio declaró este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política de la Casa Blanca hacia Venezuela. Dijo que esperan tener pronto presencia diplomática en Caracas y que existe un diálogo respetuoso con el gobierno encargado. Señala además que su objetivo es lograr una Venezuela amigable, próspera y democrática. Tenemos reporte. Irán respondió una vez más a las amenazas de Estados Unidos. La República Islámica señaló estar dispuesta a dialogar sobre la base de los intereses mutuos, pero advirtió que se defenderá y responderá ante cualquier presión como nunca antes. El ministro de Exteriores dijo incluso que están listos con el dedo en el gatillo. Israel lleva a cabo el funeral del último rehén recuperado en la Franja de Gaza. Se trata de un policía que murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Benjamin Netanyahu aseguró que en el acto que los enemigos de Israel pagarán un alto precio. Bueno, y ahora en este espacio vamos a tener a nuestro invitado del día. Nos vamos a ir hasta Ecuador porque esta mañana la Fiscalía General allanó la vivienda de la excandidata a presidenta por el correísmo, Luisa González, también de otros miembros de la Revolución Ciudadana. Los motivos oficiales se dan por el caso denominado Caja Chica, en el que se señala a estos dirigentes, por supuesto, lavado de activo, pero la RC denuncia una persecución judicial. Esto va a ser después del informativo, así que vamos ya con él. Abrimos con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que declaró este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política de la Casa Blanca hacia Venezuela y las acciones militares sobre ese país. Allí dijo que esperan pronto retomar la presencia diplomática en Caracas y que su objetivo es lograr una Venezuela amigable, próspera y democrática. Ha asegurado además que las nuevas autoridades colaboran en la identificación de barcos que Washington quiere neutralizar. Vamos hasta Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas tardes. ¿Cómo ha defendido Rubio este operativo sobre Caracas? Hola Rodrigo, sí, buenas tardes. Es que hay que recordar que este comité citó al secretario de Estado justamente para que diera explicaciones sobre esta operación que llevaron a cabo en Venezuela en enero, sino que hasta ahora tuvo lugar debido a lo que el mismo secretario dijo son el suceso de actividades en este momento. Entonces él empezó por decir que no se había tratado de una guerra ni de una ocupación de Venezuela, sino justamente de una operación para aplicar la ley. Esto es sumamente importante porque es aquí donde entra pues justamente este lenguaje legal por parte de la Casa Blanca con el cual están justificando estas críticas que se le habían hecho, porque la Constitución lo que establece en Estados Unidos es que el Ejecutivo no puede declarar la guerra ni llevar a cabo ataques sin haber notificado al Congreso justamente. Así que Rubio lo que repitió es que Maduro es un narcotraficante, que más de 50 países reconocieron que no había ganado las elecciones de julio de 2024, sino que estas habían sido ganadas por Edmundo González, y también dijo que esta operación lo que marca es un camino para que los venezolanos en el exilio empiecen a regresar a Venezuela, y pues justamente también lanzó una advertencia a Delcy Rodríguez de que se volvería a utilizar la fuerza allí en Venezuela si no había esta cooperación, que de todas maneras destacó que sí estaban cooperando. También lo que hizo fue defender esta implementación de la doctrina Monroe, que han nombrado así esta doctrina Monroe, que justamente pues lo que buscan es garantizar la hegemonía de Estados Unidos aquí en el continente americano, y todo esto también dentro de esta narrativa de que no van a permitir que las Américas sean, según dicen, plataformas para que los criminales operen, y también para contrarrestar la influencia de China y de Rusia en el continente. También pues hay que decir que Rubio
tuvo que enfrentar estas preguntas de los legisladores. Se destaca, por ejemplo, la de la intervención del senador Rick Scott, él es republicano y de Florida, pero pues justamente recordemos que en Florida alrededor del 27% de la población son latinos, y así que al tiempo que le agradecía, sí le trasladaba estas dudas de estos ciudadanos, de los venezolanos en Florida, y pues sobre la cooperación justamente con Delcy Rodríguez. Y lo que dijo Rubio es que no se estaba tratando de gobernar Venezuela ni implantar como tal un modelo para el futuro en el que Estados Unidos esté siempre allí, sino que lo que querían hacer simplemente es acompañar una transición hasta que Venezuela pues sea un país soberano, incluso que su industria petrolera pueda operar también de manera independiente. Bueno, Natalia, Rubio se ha referido también a María Corina Machado, con quien va a sostener una reunión después de esa comparecencia. ¿En qué contexto se da dicha cita? Pues sí, justamente también Rubio dijo que pues Machado podría formar parte también de esta transición que pues están planeando para Venezuela y que estaba ahí tratando de explicar a los legisladores, pero pues al tiempo que decía también esto, que la relación con Rodríguez es productiva, es respetuosa, y pues lo que hay que recordar es que justamente después de esta operación de Estados Unidos en Venezuela, el primer pronunciamiento del presidente Donald Trump sobre Machado fue que ella era una persona que no tenía respeto en Venezuela, y pues esto cambió desde luego también después de la visita de Machado aquí a Washington D.C., en la que en la Casa Blanca le entregó pues esta medalla del Premio Nobel de la Paz, y pues después de esto ya el presidente cambió su postura hacia ella, diciendo también que debía o podría tener un papel en la transición. Y lo que dio a entender más bien Rubio era que había que tener en cuenta que la oposición en Venezuela no era completamente homogénea, que estaba también el papel que tendría que tener Edmundo González en esta transición, y aquellos chavistas, aquellas personas que hacían parte del gobierno, por ejemplo, y que dejaron de serlo con el paso de los años, que también tendrían que tener alguna representación. Y así que pues Rubio simplemente reiteró que no se trataba de un gobierno legítimo, y que en este sentido pues tendrían que garantizar simplemente una transferencia del poder para el cual Estados Unidos estaría haciendo este acompañamiento. Pues Natalia Cabrera, desde Washington, muchas gracias por el reporte. Nosotros seguimos hablando de Estados Unidos porque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrenta un momento delicado con numerosas peticiones de dimisión desde numerosos sectores políticos y sociales. La crisis del ICE en Minnesota, con la muerte de 2 ciudadanos a manos de agentes del ICE, pone en riesgo su liderazgo, aunque todavía conserva el apoyo de Donald Trump, que no obstante busca desescalar la situación. Nos lo cuenta Marta Moya. Enfrenta a Kristi Noem sus horas más bajas. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos está en el punto de mira por el desempeño del Servicio de Migración y Aduanas, el ICE, que depende de su cartera, y en las últimas semanas ha estado involucrado en el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota. En las últimas horas, los demócratas han amenazado con una destitución vía juicio político si Donald Trump no la echa. Así lo expresó Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, en una entrevista en CNN. Donald Trump tiene que destituir inmediatamente a Kristi Noem. Sabemos que es una mentirosa patológica, corrupta y maligna. No está cualificada. Iniciaremos un proceso de impeachment contra Kristi Noem en caso de que no sea destituida. Las críticas también llegaron desde algunos sectores moderados del Partido Republicano y desde la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el sindicato de trabajadores federales más grande del país. La secretaria Noem implementó voluntariamente esta agenda, tomó decisiones deliberadas que reestructuraron el Departamento de Seguridad Nacional y propiciaron esta tragedia. Durante el último año destituyó a altos funcionarios, consolidó su autoritarismo e impuso tácticas migratorias agresivas que priorizaron los objetivos políticos sobre el criterio profesional y de los agentes. Sin embargo, parece que todavía mantiene el apoyo más importante, el de su jefe Trump, que niega que Noem vaya a dimitir. Creo que ella está haciendo un muy buen trabajo. La crisis en Minnesota dinamita la precampaña electoral de cara a las elecciones de medio término, en las que los republicanos arriesgan sus mayorías legislativas. ¿Será Noem una de las piezas de la contienda electoral?
Y sigue la tensión en Irán a la espera de si Estados Unidos cumple su amenaza. El presidente Donald Trump ha advertido que una flota está preparada para cumplir su misión con rapidez y violencia si Teherán no llega a un acuerdo nuclear. El gobierno iraní dijo estar dispuesto a negociar en base a intereses mutuos y aseguró que respondería a un ataque como nunca antes. Mientras tanto, los estados del Golfo advierten que no permitirán que su territorio se utilice para atacar a Irán. Vamos a verlo. Donald Trump amenaza nuevamente a Irán con una operación militar. Este miércoles el presidente de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno de los ayatolás para que negocien con su administración cuanto antes, en vista de evitar un enfrentamiento armado a gran escala. Una enorme armada se dirige a Irán. Se está moviendo rápidamente con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión con velocidad y violencia si es necesario. Esperemos que Irán se siente en la mesa rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se está acabando. Como le dije a Irán antes, hagan un acuerdo. Ante esta amenaza, según la agencia de noticias Mehr, las Fuerzas Armadas iraníes afirman que están listas para defender el país, mientras que la representación persa ante las Naciones Unidas advirtió que una intervención militar en la nación le saldría caro a Washington. La última vez que Estados Unidos se metió en guerras en Afganistán e Irak desperdició más de $7 billones y perdió más de 7.000 vidas estadounidenses. Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, pero si se le presiona se defenderá y responderá como nunca antes. Por otra parte, la crisis económica iraní que derivó en la oleada de protestas ciudadanas no da tregua. Este miércoles, el rial de Teherán alcanzó su punto más bajo en comparación al dólar desde que se tienen registros. Y continuamos con el funeral de Ran Ghibli. Él es el último rehén israelí que aún permanecía en la Franja de Gaza. Luego de que el ejército de Israel confirmara que recuperó sus restos, este miércoles el país y sus seres queridos le dieron un último adiós. Los padres expresaron su cariño por su hijo, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu amenazó nuevamente a Hamás. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Israel despide a Ran Ghibli. Este soldado era el último rehén cuyo cuerpo aún permanecía en la Franja de Gaza. Murió en los combates del 7 de octubre de 2023 entre Israel y Hamás. El ejército israelí confirmó el hallazgo de sus restos el lunes. Este miércoles se llevó a cabo su funeral entre aplausos y lágrimas. Estoy muy orgulloso de ser tu padre y te extraño cada segundo y cada minuto. Te quiero. Te queremos y te extrañamos. Gracias a todos por el amor que nos brindan. Este honor es para él, no para nosotros. Gracias. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estuvo entre los asistentes. Durante su intervención, renovó sus amenazas contra la milicia palestina. Actuamos y encontramos a Ran, y así logramos lo que anhelamos durante 843 días, traer a nuestros hermanos y hermanas de vuelta a casa. Y aún no es el final, también nos aferramos a nuestros otros objetivos, desarmar a Hamás, desmilitarizar la Franja de Gaza, y lo lograremos también. Quien busca matarnos debe saberlo. Quien levante la mano contra Israel pagará un precio insoportable. Otros afirmaron que, con el regreso del cuerpo de Ran, lo ocurrido el 7 de octubre llegó a su fin. Esto es como poner fin a la guerra, pues después de 843 días lo hemos logrado. Todos nuestros rehenes están en casa, no nos quedaremos en Gaza y creo que el 7 de octubre termina hoy. Esta despedida marca un punto crucial para el futuro del conflicto, que tras más de 2 años de intenso fuego, se ha cobrado la vida de 1.200 israelíes, frente a los más de 71.000 palestinos que han muerto en Gaza. Y el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú durante este miércoles. Allí ambos han discutido el futuro de la presencia militar rusa en territorio sirio. Y el mandatario del Kremlin felicitó a su homólogo sirio por buscar la reunificación del territorio a través de la integración de las minorías kurdas, mientras al-Shara saludó los esfuerzos de Rusia, país que acoge al depuesto Bashar al-Assad, por sus esfuerzos para estabilizar la región. Seguimos de cerca sus esfuerzos para establecer la integridad territorial de Siria. Quiero felicitarle por los avances logrados en este proceso. Siempre hemos defendido el restablecimiento de la integridad territorial de Siria, usted lo sabe,
y apoyamos plenamente todos sus esfuerzos en ese sentido. Durante el último año, Rusia ha apoyado la integridad del territorio sirio y desempeña un papel histórico, no solo en la unidad y estabilidad de Siria, sino también en la de toda la región. Esperamos que estos esfuerzos continúen para que la región de Medio Oriente pueda alcanzar un estado de desarrollo y podamos pasar de una situación de ruina a una estabilidad y desarrollo. Pasamos a Francia. El presidente Emmanuel Macron recibió a los primeros ministros de Groenlandia y Dinamarca en París. Estos dos últimos intentan reforzar el apoyo frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de la isla ártica bajo tutela danesa. Para Macron es un escenario que supone una llamada de atención al despertar estratégico de toda Europa. Previamente, desde la capital francesa, nuestra periodista Erika Olavarría nos informaba al respecto. Después de haber enviado soldados a Groenlandia como parte de la operación Arctic Endurance y de pedir la activación del mecanismo de coerción en contra de las amenazas arancelarias de Donald Trump, Emmanuel Macron y Francia han dado un nuevo paso en su apoyo a Groenlandia y a Dinamarca en el enfrentamiento que tienen con Donald Trump, que sigue interesado en ocupar esa isla. Emmanuel Macron recibió a los primeros ministros de ambos países en el Palacio del Elíseo y dijo que la situación actual tiene que llevar a un sobresalto estratégico en la Unión Europea. Primero, para proteger su soberanía. En segundo lugar, proteger la seguridad del Ártico a través de la OTAN. También un sobresalto que permita luchar contra injerencias extranjeras y la desinformación y contra el cambio climático. De hecho, Emmanuel Macron dijo que pedirá que se reactive el partenariado del año 2023 con Groenlandia, en que se prevé, entre otras medidas, agregar valor a las materias primas estratégicas que tiene Groenlandia. La primera ministra de Dinamarca agradeció también el apoyo de Francia, el hecho de que haya participado de esta operación militar en Groenlandia, pero también dijo que la seguridad del Ártico pasa sobre todo por la OTAN, que ella tiene allí un rol clave. Dijo también que la Unión Europea se tiene que mantener unida en torno a sus valores y que solo así podrá seguir adelante pese a las amenazas, e insistió en la necesidad de un rearme de Europa. Finalmente, el primer ministro de Groenlandia agradeció a Emmanuel Macron su visita en julio del 2025 y el hecho de que el próximo 6 de febrero Francia abrirá un consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia. Él dijo que la situación actual no es solo de Groenlandia, sino que de los valores que comparte con la Unión Europea, que es un momento de unión y no de divisiones, y también vio una oportunidad en este acercamiento con Europa de desarrollos en temas de negocios, culturales y científicos. Bueno, pues cerramos así nuestro informativo, pero vamos ya con nuestro invitado del día. Hoy nos vamos a ir hasta Ecuador porque esta mañana la Fiscalía General allanó la vivienda de la excandidata a presidenta por el correísmo Luisa González y otros miembros de la Revolución Ciudadana. Los motivos oficiales se dan por el caso denominado Caja Chica, en el que se señala a estos dirigentes por supuesto lavado de activos. Según el Ministerio Público, estos habrían ingresado dinero desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Desde el correísmo, sin embargo, denuncian una persecución judicial promovida por el presidente Daniel Noboa. Así que para ahondar en este tema, hoy nos acompaña Gabriela Rivadeneira, ella es presidenta de la Revolución Ciudadana. En primer lugar, le quiero dar las gracias por atendernos hoy aquí en France 24. Quiero preguntarle qué detalles nos puede dar de lo que ha pasado hoy exactamente. Ha llegado la policía a la casa de la excandidata, también algunos otros miembros del partido. ¿Se han llevado algo concreto? ¿Tienen detalles de lo que ha pasado? Gracias, un saludo a todas y todos. Definitivamente lo que vivimos en esta mañana en Ecuador es parte de un proceso sistemático de judicialización hacia los actores que hacemos oposición al gobierno de Daniel Noboa. Se encuentran justamente en ese documento de allanamiento no solamente nuestra 2 veces candidata presidencial Luisa González, nuestro ex candidato presidencial Andrés Arauz y otros dirigentes de la organización política, en la que además, basados en este argumento, han hecho un allanamiento violando muchos de los procedimientos
pero sin ningún sustento y bajo una denuncia anónima, violando todo procedimiento del sistema judicial ecuatoriano. En ese sentido, por supuesto que se engrana en esta campaña sistemática de persecución política o lawfare. Lo hemos denunciado, lo vamos a seguir denunciando, porque además sale en un momento particular de la coyuntura política ecuatoriana, y es la ausencia absoluta del presidente Daniel Noboa en territorio ecuatoriano. Él ha tenido 16 viajes internacionales, al menos la mitad de ellos ha sido hacia Estados Unidos, a reuniones con personal del gobierno de los Estados Unidos. Y qué coincidencia que ahora levanten justamente el tema frente a nuestra dirigencia, ahora que está en discusión el tema del sometimiento, el bombardeo y el secuestro de un mandatario de Venezuela. Esto no es coincidencial, solamente para nosotras y para nosotros esto es la muestra de que este es el actuar de un gobierno ilegítimo y de un gobierno ausente en territorio. Mientras allanan estos domicilios, el país, nuestro país, Ecuador, es el país más violento del continente y el sexto más violento a nivel del mundo, convertido justamente en una red de ampliación del crimen organizado y del narcotráfico, donde muchas de las denuncias que estamos elevando desde la Revolución Ciudadana están ligadas a cargamentos de cocaína, en banano, en cacao, y que están directamente relacionadas a la familia y allegados del presidente Daniel Noboa. Bueno, pues quiero hablar ahora de unas palabras que ha dicho hoy mismo también el presidente Daniel Noboa en Panamá. Ha dicho que Ecuador estaba al borde del abismo y que él vino a arreglarlo. ¿Cómo califican ustedes estas palabras? ¿Cómo ven ustedes la situación del país? Más allá de que pueda ser usado con parte de la retórica internacional del presidente Daniel Noboa, hay una realidad, que es una realidad que está lacerando a las familias ecuatorianas. Hace 8 años, el Ecuador era el segundo país más seguro del continente. Hace 8 años empezó un proceso de desinstitucionalización acelerada en el Ecuador. La ausencia del gobierno en territorio ha permitido que el ingreso del narcotráfico y del que el crimen organizado se enraíce en muchos lugares del territorio ecuatoriano. Y esto no es casual. Recordemos que el Ecuador tiene el segundo puerto más importante del Pacífico después de México y que tiene una economía dolarizada, y que además las corporaciones alrededor de la familia de Daniel Noboa son las más grandes importadores y exportadoras de este país. Es más, el 70% de cocaína que sale de territorio latinoamericano sale de los puertos ecuatorianos, administrados muchos de ellos por la tía del presidente Daniel Noboa y su consorcio. Es decir, aquí estamos hablando de realmente algo que debería preocupar, que ha sido denunciado internacionalmente. En esto el presidente Gustavo Petro ha sido absolutamente enfático de que no se puede hablar de recuperar la seguridad del país y del combate al narcotráfico si es que estamos promoviendo desde el propia política de un gobierno como es el gobierno de Daniel Noboa, el tema de la falta de control de puertos, de salidas y sobre todo de comercialización de cocaína envueltas en estas redes del crimen organizado. Sí, señora Insisto, Rivadeneira. esto no es casual. Hay una permanente articulación del presidente Daniel Noboa con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pero además de toda la conexión política que en este momento América Latina está recibiendo por parte de los gobiernos de derecha y fascistas que estamos evidenciando en la región. Entiendo por sus palabras que está insinuando, no sé si Daniel Noboa, pero que su familia estaría ligada directamente con el narcotráfico, porque son acusaciones muy fuertes. Esas son acusaciones que las estamos haciendo de forma oficial a través de nuestros asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Procesos de fiscalización que además están siendo boicoteados, archivados, y no hay canalización por parte de la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional. Además, estamos hablando también de una serie de denuncias alrededor del sistema judicial. Está justamente pendiente el proceso de juicio político en contra de Mario Godoy, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es justamente el que está siendo en este momento, o estamos pidiendo ser investigado en estas redes de narcotráfico. Entonces, en este momento, mientras la Revolución Ciudadana, nuestros representantes parlamentarios están denunciando, están haciéndolo con pruebas fehacientes. Además, muchas
que han pasado por los medios de comunicación, incluso los corporativistas de este país, y no pasa nada. Y sale que coincidencia, que en base a una serie de escándalos alrededor de Carondelet, del gobierno de Daniel Noboa, hoy salen con allanamientos de un proceso que no tiene denunciante, donde no hay pruebas porque no las van a encontrar, eso es inexistente, es absolutamente falso, financiamiento externo o internacional a cualquiera de las campañas de la Revolución Ciudadana, y que hoy salga justamente como cortina de humo un allanamiento a la dirigencia de la Revolución Ciudadana, mientras el gobierno de Daniel Noboa está observado nacionalmente e internacionalmente para abrir procesos de fiscalización. Bueno, usted está diciendo que están aportando pruebas al interior del país, que no están saliendo o que no están yendo adelante, pero por tanto estarían pensando en llevarlo a algún tipo de justicia internacional, porque repito, son acusaciones muy graves que si ustedes realmente tienen pruebas, supongo que las van a plantear en algún punto. Esperamos que la justicia ecuatoriana actúe. Ese es el primer canal. Si estamos hablando que vivimos en un Estado de derecho, en un Estado donde se respeta aún los procesos democráticos e institucionales, lo que esperamos en Ecuador es que el sistema de justicia pase a los casos de denuncia que existen de algo que es mucho más profundo. O sea, estamos hablando de que en el Ecuador todas las familias han perdido a alguien, a uno de sus integrantes, en manos del crimen organizado, de balas perdidas o de sicariato. Cuando digo que 50 homicidios cada 100,000 habitantes nos convierten en una cifra histórica a nivel del Ecuador y de la región como el país más violento, es ahí donde debemos poner dónde está la investigación, dónde realmente damos resultados, porque esto no se trata de una acusación entre una fuerza política y otra. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho muchísimo daño y eso es lo que debemos parar. Se trata de cómo la ausencia de un gobierno, la ineficiencia del sistema de justicia, lo que está haciendo es que la inseguridad y la violencia que en este país, insisto, nos han convertido en el más violento del continente, ponga en riesgo la vida de su pueblo y de su gente. Así que mientras son ágiles en allanamientos a la oposición política, tenemos represados casos de extorsión, de asesinato, de sicariato, de homicidios, de violaciones, que el sistema judicial no responde y no da respuesta. Muchos de estos archivados, sin respuesta, olvidados y en impunidad, mientras el país realmente se está cayendo a pedazos en una crisis multidimensional nunca antes vista en la historia republicana del Ecuador. Quiero preguntarle por la oposición en general. La bancada del gobierno, me corrige si me confundo, no tiene mayoría en la Asamblea. ¿Están buscando ustedes una alternativa política para, hacer algún proceso para sacar al presidente de forma legal en la Asamblea? Me parece que ese no es el tema. Hay figuras constitucionales que permiten el tratamiento de un momento de ingobernabilidad como el que vive el país. El Ecuador tiene a nivel constitucional una figura que se denomina muerte cruzada, por ejemplo, que fue utilizada en el periodo anterior y por lo que el presidente, ligado a la banca nacional, no pudo terminar su periodo, que es Guillermo Lasso. Hoy esa figura está activa en la Constitución, hay revocatoria de mandato, el pueblo puede organizar una revocatoria del mandato. Más allá de eso y de las fuerzas políticas, en efecto, el Parlamento ecuatoriano y la función legislativa no tiene una mayoría estable, se mueven mayorías móviles y eso también ha sido causal de muchos hechos de corrupción que también están siendo denunciados porque se mueven a través de una mayoría móvil que justamente se utiliza para boicotear, para parar o para archivar procesos de fiscalización que son los que la población nos está pidiendo que los sigamos discutiendo. Y esto no es un allanamiento aislado, insisto. Muchos de nuestros asambleístas, muchas de nuestras autoridades locales, alcaldes, prefectos, nuestra dirigencia sigue enfrentando procesos permanentes de denuncias judiciales que no tienen asidero, que no tienen pruebas, pero que además nos mantienen en esta lógica de defensa ante procesos judiciales. Sí. No se diga que la primera línea de la conducción de la oposición de este país, de la Revolución Ciudadana, se encuentra en exilio, como es el propio expresidente Rafael Correa, o el preso político ecuatoriano Jorge Glass, al que también han puesto muchas trabas y barreras, a pesar de que la CIDH y la misma Corte ha pedido medidas sustitutivas. Entonces, esto se trata de mirar cómo también en la región estamos tratando los temas de democracia y de Estado de Derechos.
Perdone, le tengo que interrumpir, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero le agradezco que haya estado con nosotros aquí hoy. No, gracias a ustedes, a las órdenes. Un placer. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos con todos ustedes y las noticias internacionales.